zonas, por sitios, arqueológicos de la población. Entonces había que ver qué pasaba ahí. Uno de ellos fue Alfonso Villarrojas, que trabajó mucho con los mayas de Narro, y fue a la escuela de Chicago, donde creo que conoce a Marinos, que dio por ahí un seminario, una exposición. Entonces hay cuestiones interesantes de la propia historia de la antropología. Queríamos nada más resaltar las partes de los postulados para que tuvieran conocimiento de qué es eso de lo que habla de relativismo, el particularismo histórico, porque luego a veces se ha confundido mucho es el relativismo cultural o particularismo histórico. No, el relativismo cultural es un postulado teórico del particularismo histórico, propuesto por Franz Boas. ¿Sí? Porque habla justamente de esa relatividad cultural que existe entre las poblaciones. Y esa relatividad tiene que ver con que la comparación, pues bueno, no puede ser lineal, sino que es relativa. ¿Sí? Cada pueblo, cada cultura tiene sus propios procesos específicos de desarrollo. Una de las críticas es que a lo mejor esto llevado a la exageración, entonces no tomas de los otros nada. No hay un contacto, no hay una influencia, y se ha visto que no es así. Sí ha habido contactos, influencias, sí ha habido difusión de otros lugares, de otros pueblos, sí ha habido intercambios culturales, lo vamos viviendo con la globalización. ¿Sí? Los medios masivos de comunicación nos han acercado a él desde los años 60, un poco más. Los años 60, pues la manifestación de toda la ola inglesa, todo el mundo se conocía. Una propuesta cultural, una música popular, ¿no? Pero con una influencia impresionante hasta la fecha, que marcó el parteaguas de otra manera de pensar. Entonces, podemos ver varios elementos de lo que ahora vivimos desde una perspectiva particular histórica, desde una perspectiva difusionista, etcétera, y podemos entenderlo, pero a lo mejor no podemos explicarlo todo o no podemos explicar sus causas, ¿sí? Como un ejercicio mental, así decir, a ver, el concepto de área geográfica lo quiero ver en este elemento, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Ah, pero es que no lo explica totalmente. Sí, porque la teoría a veces no puede explicarlo todo, ¿no? Eso lo vamos a seguir viendo conforme vengan las demás sesiones. ¿Alguna otra su lectura? ¿Alguna otra observación? Entiendo que, bueno, la lectura luego se hace un poco difícil porque vienen algunos conceptos, se remite a algunas condiciones de la filosofía que a lo mejor no. De hecho, yo noto una similitud bastante fuerte con la fenomenología de Husserl. Ajá. En esta parte en donde se habla del Emil dialéctic, sería la aplicación de la epogea hiperbólica. Pues justamente parte de la etnografía son los postulados. Chico, claro que sí. Nada más que se adecúa a una necesidad particular. Ya llevarlo a una materialidad, ¿no? Y dejarlo en un pensar filosófico. Así es. Sí, la materialidad es. Es que no conozco el planteamiento. El planteamiento de la fenomenología alemana, primero en Husserl, y actualmente, bueno, se quedó como suspendido un tiempo y lo retoma Marc Pichir en la fenomenología francesa. ¿Pero cuál es ese concepto de miquetic en el que es la epogea, que es la suspensión del juicio. Entonces, es un sujeto que está observando una situación determinada y suspende su juicio, o sea, todo su bagaje cultural, histórico y contextual, para poder determinar parámetros que no puede ver por estos mismos condicionamientos. En las categorías etnográficas es justamente la distancia entre el investigador y el investigador. El ejemplo que les ponía, primer momento, para que sea objetiva la subjetividad, pues tienes que entender esta triada: el sujeto investigador, el sujeto investigado y el objeto de estudio. Esos epistemólogos les encanta, ¿no? y esa objetividad, es que han cuestionado mucho el
la metodología por ser subjetiva. Entonces, como tiene esa cualidad subjetiva, no es científica. Esa discusión ya se superó hace mucho tiempo, pero bueno. Y como no es científica, entonces lo que hacen algunos antropólogos es decir, no, es que sí se hace una objetividad del trabajo subjetivo. Y lo explican. Y lo explican de una manera tan demente que sí te la crees. Entonces, cuando lo van explicando, es que está el sujeto investigador, está el sujeto investigado, y luego el sujeto investigado se convierte parte inherente al proceso del objeto de estudio. Por lo tanto, las categorías Enigeti es una parte de la ética del investigador, de no mezclar su bagaje cultural con la investigada observable y retomar lo que dice el investigado de su propia cultura. Y esas son las propuestas que hacen ellos. No, es que nosotros tenemos que ir ahí. O sea, yo no puedo hablar de su ritual de paso, si es así o no, y si es parte de su sexualidad o de su posicionamiento en una estructura social, si no lo veo, si no estoy ahí y si no me lo dice la gente. Por eso él privilegia la lengua. La lengua no en tanto como una cuestión sí lingüística, sino que también aprender la lengua de la cual tú vas a hacer trabajo, porque la riqueza cultural estriba también en la conceptualización y visión del mundo que tiene la gente de cómo le dice a las cosas, muy diferente a cómo uno lo entiende, ¿no? Aunque, por ejemplo, yo como entiendo más estos conceptos, o sea, es más como desde dónde viene, desde la parte lingüística, ¿no? De fonémico, fonético, que a mí se me pasa, o sea, o lo he entendido en función de que lo ético es en función de las categorías propias del investigador, o sea, no tanto si es subjetivo o objetivo, simplemente desde la mirada desde donde parte, ¿no? Y lo émico es desde las categorías propias del colectivo o de la comunidad que estudias, ¿no? Entonces, más como en ese término categoría, no tanto okay. Como la parte subjetiva. Okay. Pero bueno, no, sí están relacionados. Pues, sí, observador de la obra o actor de la misma. Observador de la obra. Una obra de teatro, tú estás sentado en el público y ves algo, pero cuando eres actor de la obra, estás allá Pero arriba. no necesariamente, porque aunque seas actor, puede que no necesariamente seas consciente de cuáles son esas estructuras o esas categorías de la colectividad misma. No sé. Es que esas categorías se usan más dentro de la lengua, ¿no? Porque eso es como de socio, ¿no? Las categorías semánticas. Y Spack es el que propone, es de donde se derivan esos términos que ocupamos como antropología. Entonces a mí me hace más sentido sí meter la parte subjetiva, porque eso ya es otra corriente, ¿no? Okay. Bueno, muchas gracias. Sí, es cierto, y vamos a seguirlo viendo ahora con el trabajo de Malinowski. Bueno, con la Escuela Británica de Antropología Científica. ¿Sí? Y me perdonan, pero yo me tengo que regresar. Muchas gracias. Oiga, una pregunta rápida. El libro que nos recomendaba leer de Kaplan, ¿qué es? Se llama Crítica en la Teoría Antropológica. Entonces, para la siguiente va a ser la lectura de Malinowski. Sí, la de que le... Capítulo 19, ¿no? No, es... Capítulo 19. La antropología. La antropología social británica. Sí, sí, sí. Gracias.